El análisis y la opinión con Germán Vargas Lleras en 6 AM. Muy temprano les comentábamos aquí en 6 AM cómo había tenido mucha puntería política el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en su intervención, en su opinión, su análisis del lunes. En muchas cosas, a mí especialmente significativo me pareció el hecho de haber dicho que estaba de acuerdo con el presidente en el sentido de que si los parlamentarios de la coalición de gobierno no le votaban las reformas, pues algo tendría que pasar, su salida por supuesto del gobierno, porque uno no puede pretender darle gusto a todo el mundo, y o se está con el gobierno o se está contra el gobierno. Se va a crecer esa bancada de oposición. Germán, buenos días, ¿cómo vamos? Hola Gustavo, buenos días. ¿Cómo vio el bosque ardiendo ayer que usted había predicho en 6 AM el lunes? Pues ya le recordó usted a los oyentes cómo atinamos y sucedió lo que tenía que pasar, que les llegó la hora de la verdad. El juego se pone aún más duro. Recordemos que la semana pasada el gobierno había advertido y le había pedido la renuncia protocolaria a los viceministros que representaban a esos partidos. Ayer esa amenaza ya se extendió a los ministros de Vivienda, al muy controvertido ministro Guillermo Reyes de Transporte y a la doctora Sandra Urrutia, Minitix. De manera que el juego se pone duro. Hoy está convocada, como ustedes ya lo saben, la Comisión Séptima que tramita esta reforma a la salud. Pero ayer sucedió lo que presentíamos. El Partido Conservador una vez más se lavó las manos. Tanto Alexander Quevedo, representante del Guaviare, como Gerardo Yepes del Tolima no asistieron a la sesión, con lo que el Partido Conservador se marginó del debate. La U, diríamos, procedió como siempre, con una pata en un lado y otra en otro. Camilo Ávila del Baupés resolvió abandonar la sesión y Víctor Manuel Salcedo del Valle permaneció. Y crítico lo que ocurre en el Partido Liberal. 3 de sus representantes, por supuesto, acataron la directriz del expresidente César Gaviria y la doctora María Eugenia Lopera de Antioquia. Subalterna política del muy controvertido Julián Bedoya terminó haciendo la mayoría que permitió la aprobación que da vía libre a la votación cuando se votó el informe de ponencia. Pero quisiera mencionarle, Gustavo, varios episodios que tuvieron lugar ayer. El presidente de la Comisión Séptima, el doctor Escafat, pues no brindó ninguna garantía en el debate. No se permitió que se discutiera la ponencia del Partido Liberal, no dieron la palabra, tramitan esta ley de manera inconstitucional. Ya Hernando Herrera, y yo también se lo había mencionado, consideramos que la misma es estatutaria, como quiera que trata sobre derechos fundamentales de los colombianos en la salud. Pues no es así, pero no es que deba no ser tramitada en la Comisión Primera. Es que además, para quienes no piensan así, deberán reconocer que esta ley sí tiene el carácter de orgánica, que requiere mayorías calificadas en su aprobación, pues también desconocieron esta norma y debe ser tramitada como orgánica porque modifica la 715. Hoy está previsto nuevamente se reanude el debate. En mi concepto, esta ley ya está viciada. Yo nunca había visto que en el Congreso se radicara una ponencia y luego se radicara una enmienda de esa ponencia. Y vimos cómo este fin de semana se radicó una segunda enmienda sobre la primera enmienda. Ayer pretendieron votarla a pupitrazo y en bloque. Todo esto, en mi criterio, Gustavo, vicia de manera grave
el trámite de esta iniciativa. Oiga, Germán, ayer el presidente tuvo una victoria pírrica. Sí, ganó, sí, se salvó la ley por lo menos para que continúe la discusión ahora del articulado, pero 8-10 es un margen muy estrecho para alguien que tiene toda la chequera del Estado, todo el poder en el Congreso, todos los puestos, todas las entidades, todos los ofrecimientos y todas las prebendas. ¿Cómo queda de gobernabilidad Petro? Por eso le mencionaba, con 10 votos, no pueden tramitar ni siquiera esta ley en la Comisión Séptima. Si partimos del principio de que se considera una ley orgánica, esto también requiere mayorías calificadas. 10 votos no son suficientes. La pregunta que nos hacemos todos es si en verdad será cierto que se enterró la coalición de gobierno. Ya veremos qué comportamiento asume el partido de la U y el Partido Conservador. Si hoy regresan a la comisión a votar en bloque esta reforma, me temo que permanecerán en el gobierno. De no ser así, pues tendrá que recomponerse el gabinete. Ahora, el presidente ayer estaba muy enardecido y pidió que si no se le aprobaban las reformas que el pueblo votó en las urnas, aunque pues él tiene el 30% del censo electoral y esto es una democracia, que los campesinos se alzaran y que la gente saliera a las calles. ¿Se podría venir ahí un escenario incluso de reforma constitucional a través de una constituyente? Pues aquí lo que estamos viendo es que lo que se pone en peligro es el Estado de Derecho, porque ni los campesinos ni las centrales obreras constitucionalmente tienen la capacidad de decidir. Muy grave todo lo que está ocurriendo, pero no crea, yo sí le encuentro su lado positivo. Si hoy queda enterrada la coalición de gobierno, pues se habrá salvado no solo la salud de los colombianos, sino quedará en grave riesgo el trámite en el Congreso de proyectos como el pensional, el laboral, el de humanización de cárceles, el de sometimiento y aún el plan de desarrollo. Todo lo que resulta muy positivo. ¿Oyó al expresidente Gaviria ayer? Lo vi bien. Cumplió todas las gravísimas afirmaciones que le leímos en la revista Semana el día sábado. Lamentable que no todos sus parlamentarios estén acatando esa decisión. Oiga, y usted había dicho la semana pasada que le mandaran el mensaje a la doctora Dilian Francisca que no la iban a apoyar en sus aspiraciones regionales y que eso dependía de cómo se comportara en la votación de la reforma de la salud. ¿Qué va a pasar con Cambio Radical y ella? Pues el partido de la U, como ya le mencioné, una vez más le prendió una vela a Dios y otra al diablo, porque de sus dos representantes en la convención, uno acató la directriz, la otra no. Pero Gustavo, ayer pasó de agache, un tema muy delicado. ¿Qué será? Al amparo de la atención que el país focalizó en el trámite del proyecto de salud. La jurisdicción rural. Se aprobó en quinto debate la jurisdicción agraria y rural. Otra enmienda constitucional muy delicada. Yo le llamo la atención a usted y a los oyentes. Avanza en segunda vuelta esta reforma constitucional que, si bien pretende crear una jurisdicción agraria, me temo mucho que tiene un interés político muy delicado. Inicialmente, esta reforma constitucional pretendía crear una nueva sala al interior de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de esa sala serían elegidos por el actual Congreso, en donde el gobierno tiene una mayoría para proceder a su elección. Yo creo que si eso se materializa, se recompondría la Corte Suprema de Justicia y el gobierno tendría mayor injerencia con la entrada de esos nuevos magistrados a la hora de decidir y de elegir fiscal, ternar procurador, definir quién va a ser el próximo registrador o cómo se van a reemplazar las vacantes de los magistrados cuyo periodo se vence.
Pero no solo están pensando en cambiar la composición de fuerzas al interior de la Corte Suprema, sino que alternativamente están pensando crear otra corte distinta para tramitar estos asuntos agrarios. Vea, Gustavo, no es cierto que la Sala Civil esté agobiada de trabajo. Yo me tomé la molestia de pedir unos indicadores y le podría afirmar con toda claridad, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se encuentra al día, no está descongestionada. En la Sala Civil de la Corte todos los recursos extraordinarios y de revisión son evacuados en 6 meses, los conflictos de competencias en 15 días, anualmente tramita más de 9.000 tutelas de manera inmediata. De manera que este argumento no es cierto. Muy grave lo que está pasando. Entonces, ahora yo le podría afirmar, van a por la justicia en igual forma. Germán, muchas gracias. Volvemos a hablar esta semana en la medida en que el incendio avance. Bueno, mil gracias, Gustavo. Aquí en Caracol Básica siempre acertamos en estos análisis.